Un cordial saludo, estimados compañeros. Soy Mauricio Rueda del programa de Psicología de la UNAD en el CEAT Bucaramanga. A continuación doy desarrollo al trabajo de la unidad número 2, que consiste en las teorías de la personalidad. En ella encontramos la introducción, que refiere que para el análisis de las situaciones y su complejidad se hace necesario recurrir a fuentes científicas con las cuales se predice un rango limitado de los fenómenos internos o externos que el individuo presenta para dar definición a su personalidad mediante las conductas observadas o futuras, con las cuales igualmente se plantean instrumentos o test de medición y su respectivo tratamiento. Tenemos que recordar que las teorías pueden ser útiles o inútiles. Las teorías consisten en darnos como la dirección a la información que tenemos para llegar a un resultado óptimo. Entonces, esa es la importancia de las teorías. Las teorías también se basan en supuestos evolutivos, de medición, supuestos orgánicos, o sea, de estudio del cuerpo, supuestos ambientales, el entorno, cómo nos afecta, cómo nos ayuda, y supuestos de medición. También hay que entender que tienen unas etapas cronológicas en la que inició con paradigmas donde fueron fuertes el enfoque conductista y el psicoanalista. También después se reflejó las microteorías, en las que sobresale ya demasiado la psicología americana, donde se empiezan a ver términos como el autoritarismo, el liderazgo y la motivación. Tenemos que recordar igualmente los modelos. Los modelos hacen esencia a la parte internalista, que estudia las condiciones internas de la persona, y el situacionista, que como su palabra lo dice, estudia el entorno de la persona. Y hay uno que combina estos dos, que tiene que ver con el interaccionista. De ahí eh, damos como ya el desarrollo de la estructura del trabajo. Recordemos que también tenemos unos objetivos, que es describir al ser humano en su forma individual, características, cualidades y defectos con los cuales nos diferenciamos unos de otros. Identificar el papel que podemos desempeñar en la vida mediante los hábitos y las demandas del ambiente. Resaltar la importancia de la misma evolución, adaptación al ambiente y métodos de supervivencia comportamentales utilizados por el hombre hasta la actualidad. Desarrollar e impulsar potencialidades individuales mediante metas, objetivos, visiones, logros, con el fin de adquirir nuevas destrezas. Aquí ya iniciando, la teoría biológica resalta tres personajes muy importantes, que los señalo acá: Hipócrates, Hans Eysen y William Herbert Chadon. Hans Eysen también lo podrían ubicar en las teorías de los rasgos, pero él tiene su precedente en estudiar el sistema de SARA, que es el sistema de activación reticular ascendente, y en cada uno de los tres comportamientos, tres dimensiones que él resalta, va a haber eh, funcionalidad diferente dentro del organismo. Como lo podemos ver acá en el psicoticismo, habla de que el exceso de dopamina y una disminución de la serotonina. La dopamina reduce la inhibición cognitiva, mientras que la serotonina la incrementa. En el psicotismo, a pesar de que se hable de personas que son egocéntricas, impulsivas y agresivas, se resalta positivamente que hay un pensamiento divergente y la creatividad, porque las personas tienden a hacer como conductas anormales. En lo introvertido, acá como pueden ver, el aurosal, activación cerebral frente a los estímulos del medio ambiente, como la activación cortical. Entonces nos habla qué estructuras del cerebro o del órgano se activan con, con este comportamiento. Recordemos que en los rasgos hay extremos, así como lo estamos viendo acá, que introvertido a extrovertidos, y cada cual tiene su cualidad. Acá, por ejemplo, nos dice que cuando hay puntuaciones altas en los test, eh, hay que representa cambios de humor frecuentes, suelen estar preocupados, ansiosos, deprimidos
y sentirse culpables. Por eso les resaltaba pues la importancia de estas teorías para estudiar la personalidad. Como segundo planteamiento vemos la teoría cognitiva de la personalidad, pues que identifica dos personajes muy importantes, Jorge Kelly y Albert Bandura. Esta teoría pues la van a ver en la parte colaborativa porque creo que tiene mucha relación con la película de Intensamente, con la estructura como interna, el procesamiento de información que se da en la protagonista de esta película y tiene mucho componente, inclusive al último de la película llega a tener esto de que habla Bandura, la autorregulación. Empieza ella como a autoobservarse, a hacer el juicio y a hacer una autorrespuesta de, de su conducta, de lo que debía hacer. Además, pues debemos entender que aquí se resaltara pues la historia, la inteligencia artificial comparada con la del hombre, la del computador. Entonces, eh, hay una multidimensionalidad para la anticipación de acontecimientos. Ya esto pues de verdad lo iré a desarrollar bien en la parte colaborativa, donde explicaré pues por qué me he decidido por esta teoría. Siguiendo la teoría del aprendizaje. Con la teoría del aprendizaje pues resaltamos que hay un repertorio de conductas aprendidas y con ellas vienen otras ramas de conductas que nos vamos a beneficiar también en ese aprendizaje. Eh, por ejemplo, cuando en el caso del lenguaje se procede la lectura y la gramática. Eh, También destacamos dos personajes muy importantes, que es Arthur Erstar, John Doyer y Neil Riller. Entonces, acá dice, las asociaciones del estímulo y las respuestas formarán los hábitos y la estructura de la personalidad. Estímulos clasificados en innatos, que pues son nuestras necesidades fisiológicas, como la sed y el hambre, y aprendidos, que tienen que ver pues tienen mucha relación con estos innatos. Entonces, de ahí se puede sobresalir el miedo o la ansiedad, pues cuando no cumplamos alguno de estas necesidades. Igualmente, pues acá John Doyer y Neil Miller nos habla de esos reforzadores primarios, que sería el agua, la comida, el dormir, y los secundarios, que sería pues el dinero para llegar a comprar esa comida, esa agua o tener un buen sitio para dormir. Esta es la importancia pues de esta teoría. Seguimos con la teoría humanística. La teoría humanística se resalta autores como Martin Seligman y Abraham Maslow. Martin Seligman centra la felicidad, el término felicidad, para los demás componentes. Entonces, bajo la felicidad vamos a encontrar la inteligencia emocional, la sabiduría, el autocontrol, la gratitud, la vitalidad, la creatividad, la persistencia, el coraje. Y también distingue tres estilos de vida que tienen que ver con la vida placentera, la vida del compromiso y la vida significativa. Como sus palabras lo indican, pues la vida placentera hace énfasis a nuestras necesidades básicas, y la vida del compromiso pues a tener pareja, a tener hijos, a tener un trabajo, y la vida significativa pues sería ser un líder dentro de nuestras mismas comunidades, ser el alcalde, ser un concejal, ¿sí? En el concepto que maneja Maslow, pues ya se basa como a la fenomenología, ¿sí? Recordemos pues que lo humanístico se basa como a la autorrealización del individuo, desde sus necesidades básicas hasta pues
sus motivaciones, aprendizajes y funciones. Después seguimos con las teorías de los rasgos. Las teorías de los rasgos muy amplia, como les decía, ellos tienen unos extremos. Entonces aquí en las teorías de los rasgos podemos identificar la extroversión con la introversión, la amabilidad, cordialidad con la dureza emocional, neuroticismo con la actividad emocional. Entonces, estas se clasifican en comunes, que son de todas las personas, contra los únicos, que son características del individuo. La fácil de observar contra pues los descubiertos mediante análisis, ¿sí? Uno más sencillo, uno más complicados que necesitan investigación. De la herencia contra los moldeados del ambiente. De las metas contra la habilidad. Y el temperamento con aspectos emocionales. Tenemos que recordar que el temperamento es algo más genético, mientras el carácter es formado por, por el mismo entorno, se puede decir, por lo moralmente establecido dentro de esa misma sociedad. Entonces hay que tener en cuenta pues ese concepto. El, Acá pues vemos diferentes estilos de test, el 16PF, unos test para aplicados para adolescentes, para población adulta y niños, en los que se resaltan pues muchos valores y principios en su estudio. Y por último, la teoría del psicoanálisis. Esta teoría pues ustedes tienen que reflejar la importancia de las etapas que se vivan bien. Entonces acá pues se ven los estadios y cada etapa tiene que vivirse de la mejor forma para no tener problemas cuando se sea un adulto. El psicoanálisis, como vemos, Sigmund Freud se centra pues en la sexualidad y pues acá identificamos las diversas etapas, etapa oral, etapa fálica, etapa de latencia, eh, de la asociación libre, pues que Simón Freud los llevaba a un diván a que pues reflejaran todo lo que había en su subconsciente, que dijeran todas las palabras que le saliera de la mente. Entonces ahí pues él iba analizando la persona. También este señor Carlos Jung destaca pues las funciones psicológicas básicas de pensar, sentir, juicio y percibir, donde como ejemplo ponía que el juicio y percibir era producto de la impulsividad, estos dos componentes. De verdad muchas gracias, me queda muy corto el tiempo, ya vamos en 13 minutos y ya me pasé pues del tiempo de la exposición. De verdad espero les haya gustado y muchas gracias.